Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino. Capítulo 171, Familia 3. Entonces, ¿crees que debería preocuparme? Lindy preguntó, balanceándose sobre los dedos de los pies sobre uno de los pilares más delgados del campo de entrenamiento de Kai. Se había ganado enemigos en la secta y estaba preocupada por su frágil familia mortal. No, lo más probable es que no, respondió Kai Renxian. Estaba sentada con las piernas cruzadas sobre un pilar mucho más ancho, con la hoja ancha de su sable sobre sus rodillas. Si bien las verdaderas disputas merecen tales preocupaciones, sería muy irregular que la mera competencia entre sectas pusiera en peligro a partes externas, continuó. Romper la protección de la secta de esa manera exigiría una respuesta dura. Lindy asintió. Ella lo había pensado al revisar las reglas de la secta, pero fue bueno recibir confirmación. Ella enhebró cuidadosamente Eli desde sus dedos precariamente equilibrados para girar lentamente hacia los numerosos anillos de su armadura. Fue un camino lento, luchando contra el pedregoso de la montaña que impregnaba este lugar. Si bien este lugar no era específicamente bueno para cultivar y con aspecto de madera, su naturaleza sí proporcionaba una resistencia que era útil para el control de la refinación. Me alegro. Creo que de todos modos seguiré añadiendo más seguridad a la casa. No puede hacer daño, estuvo de acuerdo Kai Renxian. Sin embargo, en el futuro, a menos que desees recorrer el camino de un artista de formaciones profesional, querrás contratar dicho trabajo. Entrecerró los ojos y luego resopló, sabiendo que la chica seria no significaba ningún insulto a sus habilidades. Lindy podía admitir que las formaciones eran más un pasatiempo que una parte importante de sus habilidades. Bueno, al fabricarlos, pensó que era bastante buena rompiéndolos. ¿Me preocuparé por lo que hice?, preguntó Lindy. Cualquiera que te envidie un saludo filial a tu madre ya tendrá una mala opinión de ti debido a tu falta de pedigrí, dijo Kai sin rodeos. Simplemente tenga en cuenta estas cosas y actúe en consecuencia. Ella permaneció de pie suavemente, con el sable ahora agarrado en su mano derecha. ¿Tu reseña de mis recaudadores de impuestos salió bien? Lindy asintió superficialmente mientras el verde oscuro se fusionaba, con un caparazón flotando justo sobre su piel, estampado como una corteza antigua. Nunca me vieron, dijo ella. Más concretamente, no me reconocieron. Sus habilidades para disfrazarse se habían oxidado un poco, por lo que fue bueno practicar un poco. No es que me importe, pero la tarea fue un poco repentina. ¿Por qué decidiste comprobar cómo estaban ahora? A los funcionarios les conviene ser inspeccionados tanto abierta como secretamente, explicó la heredera, pasando el dedo por la hoja de su sable. Es uno de los deberes que tendrás también en el futuro. Lindy suspiró y saltó a un pilar un poco más ancho donde podía bajar ambos pies. Escribí lo que vi, ¿querías eso ahora? Ese tipo de cosas eran algo aburridas. Ella no estaba segura de cómo se sentía al tener que pasar tiempo viendo a los tipos que cuentan monedas hacer lo suyo. Pero ella sabía lo que Kai diría, si no sentía que hacer un trabajo ella misma era el mejor uso de su tiempo, simplemente tendría que encontrar un subordinado competente y leal para ello. Cuando terminamos aquí, Kai respondió uniformemente. ¿Están preparadas tus defensas? Lindy sintió el pesado y con naturaleza de madera palpitando a lo largo de su columna. Capas de defensa giraron en el aire sobre su cuerpo y asintió. Incluso entonces, fue difícil luchar contra su instinto de esquivar cuando el pesado sable de Kai se estrelló contra ella como una avalancha. Se vio obligada a flexionar las rodillas, doblándose con la fuerza del golpe al recibirlo en sus antebrazos cruzados. El agudo reporte de la piedra agrietándose bajo sus pies resonó en sus oídos mientras se empujaba hacia atrás, saltando hacia un pilar más grueso y resistente. Kai no le dio ningún respiro, y esta vez, el borde de su espada ardió con luz celestial, tallando un arco cegador en el aire mientras golpeaba su costado, provocando un gruñido de dolor mientras tallaba la capa de armadura verde evocada por la técnica Deepwater Vitality con un grito metálico agudo. Incluso entonces, el corte no logró extraer sangre.
Lindy se movió con el poder detrás del golpe, dejando que la arrojara unos metros hacia un lado para posarse en otra plataforma. ¡Qué defensa!, reflexionó Kai, parada con su espada en ambas manos sobre el pilar donde había estado parada Lindy. No se esperaría eso de ti. Esa es la idea de entrenar esto. Además, ¿por qué no poder esquivarlo y bloquear? Lindy respondió renovando sus artes defensivas y tanteando el camino hacia los refinamientos que la llevarían al siguiente nivel de maestría en Thousand Rain Fortress. En el fondo, ella seguía siendo una sobreviviente, independientemente de cualquier otro adorno que pudiera haber aprendido. Una visión admirable, si uno tiene la dedicación de cultivar ambos. Permítame disculparme por subestimar su capacidad. Por sorpresa, había una nota de genuina contricia en la voz de la otra chica. Sin embargo, a Lindy no le resultó reconfortante. Ambos se limitaban, Lindy a la defensa y sus artes argentinas y Kai a sus artes sables, pero Kai Renxian perdió la visión y Lindy se arrojó hacia un lado mientras la heredera vestida de blanco se estrellaba contra su posición anterior, dividiendo la parte superior del pilar en dos bajo la fuerza de su golpe. Lindy levantó los brazos hacia la postura de la tormenta argenta mientras la roca caía al agua y el sable ardiente de Kai talló un arco de luz fundida a través del aire hacia su costado. El poder del golpe envió una sacudida de dolor por su brazo mientras lo desviaba y golpeaba con su mano libre, un estruendo de trueno acompañando el golpe. Golpeó a Kai justo debajo de las costillas e hizo una mueca al sentir que sus nudillos se magullaban. Bien podría haber perforado un bloque sólido de acero. Ella solo tuvo un momento para reaccionar cuando Kai convirtió su desvío en un corte giratorio, con su largo cabello en abanico detrás de ella mientras Lindy se veía obligada una vez más a cruzar los brazos en un duro doble bloqueo. Sintió que se le formaban moretones en los antebrazos cuando la arrojaron hacia abajo, agrietando el costado del pilar contra el que impactaron sus pies cuando se atrapó. Unos cuantos saltos elegantes entre pilares la llevaron de regreso a la cima, donde Kai la esperó pacientemente. Sus brazos ya se sentían como gelatina. Lindy hizo una mueca. Aún así, esto era solo un mástil, por lo que su señor esperó pacientemente mientras recuperaba el aliento. ¿Sabes?, Lindy gruñó, sacudiendo su brazo derecho para devolver la sensibilidad a sus manos, ¿por qué eres uno de los pocos discípulos que he visto con un sable? Seguro que parece eficaz. La espada recta se considera el arma más noble, compleja, elegante y hermosa en movimiento, dijo serenamente Kai Renxian, la luz detrás de ella brillaba agradablemente. Lindy pensó que estaba disfrutando esto. Por el contrario, la hoja de un solo filo es un arma común y corriente, desarrollada a partir de herramientas en lugar de creada como un arma de tela entera. Movió el sable curvo en su mano izquierda, arrojando el polvo de roca que se había acumulado en su brillante superficie. Mi honorable madre no está de acuerdo con esa noción, de que no puede haber belleza ni profundidad en el movimiento del sable, continuó Kai, juntando nuevamente sus manos en su postura inicial con las dos manos. Creo que tiene razón en esto. Los movimientos de Kai no tenían la gracia sinuosa de Mason ni el movimiento frenético de San Liling, pero Lindy podía entender su punto. Los ataques de Kai le recordaron una avalancha que había observado desde un alto acantilado con Sekin, el flujo imparable de toneladas de nieve y rocas retumbando hacia abajo. No puedo estar en desacuerdo, pero las armas cuerpo a cuerpo no son mi punto fuerte, respondió Lindy. Kai inclinó la cabeza fraccionadamente. Tu habilidad en el tiro con arco debería ser suficiente para silenciar a los detractores en ese sentido. Como cuestión de estatus, en el futuro querrás alcanzar al menos el dominio de un mortal en una de las 4 armas nobles, dijo sin recriminaciones. ¿Estás preparado para continuar? Lindy asintió y reanudó su postura de lucha. Sí. Aunque puedes esforzarte un poco más. Sabía que se arrepentiría de esas palabras, pero Mason le había demostrado que crecía más rápido cuando el miedo estaba en sus pensamientos. Ya veo, dijo Kai Renxian pensativamente. Muy bien. Dejaré de contenerme. Eso marcó la pauta para su entrenamiento esa semana entre duras sesiones con Kai y lecciones cada vez más estrictas con Sekin. Sekin parecía considerar su creciente dominio de Frozen Soul Serenade con una pizca de orgullo que solo la convertía en una encargada de tareas aún más difícil. Lindy descubrió que sus habilidades para cantar crecían rápidamente gracias al esfuerzo de Sekin, y aunque no podía igualar la voz inquietante y conmovedora de la Mujer de Nieve,
Sabía que su canto era probablemente mejor de lo que cualquier mortal podría esperar ser en este momento. Durante sus periodos de descanso, se aseguró de seguir visitando a su madre regularmente, ayudándola a adaptarse a su nuevo hogar. Hubo algunos momentos de incomodidad cuando Lindy mostró una habilidad inhumana, como entrar por una ventana del segundo piso, levantar un armario entero sin esfuerzo y otras cosas similares. Era muy fácil olvidar los límites de lo que un mortal podía hacer después de pasar la mayor parte de un año inmerso en el cultivo. Llevar al pequeño Billu a un vuelo corto probablemente tampoco le hizo mucho bien al corazón de mamá, incluso si la niña estaba muy contenta. Ella sería más cuidadosa en el futuro. Otra sesión relajante en la sala blanca fue suficiente para abrir otro de sus meridianos y asegurarse de que el arte de Sekin estuviera disponible en todo momento. Lindy se sentía más segura que nunca de sus habilidades. Esto hizo que las dificultades con Sengi fueran aún más frustrantes. No quiero practicar más, Yi murmuró rebeldemente, rascando la hierba con una de sus extremidades delanteras. Es aburrido, hermana mayor, ¿no podemos hacer algo divertido? HMPH, Lassie tiene razón, se ensilbó, luciendo increíblemente aburrido y un poco hambriento. Por una vez. A lo largo de la semana, Lindy descubrió que el cultivo de su espíritu se estaba estancando. Con todas sus habilidades básicas resueltas, solo había que pulirlas poco a poco, y a Lindy se le recordaba rápidamente que Sengi todavía era un niño. No ayudó que estuviera rodeado de cosas sabrosas que no podía probar en el valle. Aún así, esta era la primera vez que realmente la desafiaba de esta manera. Puede que sea aburrido, pero es importante, regañó Lindy, mirando a Sengi con su mejor expresión de decepción, como lo hizo Sekin cuando Angie estaba holgazaneando. ¿No dijiste que querías poder protegerme? Pero Guilla es duro y fuerte. La tortuga protestó, estirando el cuello para mirarla. Y los colmillos de Zen son afilados. La hermana mayor debería casar con nosotros, añadió Zen. Realmente fue extraña esta rebelión. Lindy entrecerró los ojos y estudió el espíritu joven y las emociones que podía sentir a través de su vínculo. Sengi, ¿estás celoso? Yi movió los pies, con aspecto avergonzado, pero Zen la miró desafiante, con chispas bailando en el aire alrededor de su lengua parpadeante. Big Sister no necesita jugar con Ugly Reverio. Big Sister debería jugar con Sengi. La ceja de Lindy se movió al escuchar el estruendo del agua en el río detrás de ella. Ella giró y señaló con el dedo en dirección a la inminente bestia reptil que se elevaba desde las aguas. Ni siquiera empieces. ¿Esperas que simplemente acepte tal insulto? Eisui se burló. Hay límites a mi hospitalidad, humano. Es un niño, Lindy respondió rotundamente, sin dejar que su mirada vacilara. ¿Es realmente tan frágil tu orgullo? Zen no es un niño. La serpiente cenicienta silbó petulantemente, haciendo que Lindy frunciera el ceño más profundamente. Verás, el pequeño gusano es un adulto. Déjalo decir sus insultos sin agarrarte las faldas, humano, Eisui se burló. Ambos se detendrán, espetó Lindy, disparándole al dragón una mirada sucia antes de darse la vuelta para mirar a Sengi. Yi, estoy decepcionado. Trabajé duro para darte la oportunidad de entrenar aquí. Harás que tu hermana mayor se sienta triste si desperdicias la oportunidad. La tortuga miró hacia abajo, castigada. Zen, ¿crees que seré feliz si comienzas una pelea que no puedes ganar? Zen puede que la serpiente comenzó ofendida. No puedes, Lindy interrumpió sin rodeos. Eisui es casi tan fuerte como yo. Con el rabillo del ojo vio la expresión petulante que el dragón había desarrollado desde que comenzó a regañar a Sengi Sour. ¿Crees que puedes vencer a tu hermana mayor? Zen todavía parecía desafiante por un momento, pero luego su cabeza se inclinó. En el amarillo medio, Sengi todavía estaba bastante lejos de enfrentarse a un reino verde. No. Entonces tienes que seguir trabajando duro, dijo Lindy, cruzando los brazos. Vas a tener que ayudarme a luchar contra muchos oponentes fuertes. No quiero que te lastimes, así que necesitas endurecerte. Si quieres hacer cosas divertidas, solo tendrás que progresar, ¿no? Lo siento, hermana mayor, se disculparon. Lindy detectó solo un mínimo de mal humor. Sin embargo, si Sengi trabajara duro durante el resto de la semana,
Le daría un descanso para hacer algo divertido. Lindy regresó a Izui mientras Sengi volvía a entrenar. «¿Y tú?», dijo ella, mirando al dragón, «¿no tienes nada mejor que hacer? No te volverás más fuerte holgazaneando, mirándonos a Sengi y a mí. Me aseguro de que el pequeño glotón no dañe nada». Izui se burló y volvió a hundirse en el agua. Lindy le dirigió una mirada poco impresionada. «Estoy segura», dijo ella suavemente. «Sengi es un buen chico y yo estoy aquí. Deberías dejar de holgazanear. Hablas como si no estuvieras haciendo lo mismo. ¿No me debes una canción, humano?». Izui respondió, mostrándole los colmillos. «Lo cual te daré más tarde», respondió Lindy. «Y mi nombre es Lindy. No hay necesidad de hablarme de esa manera». Ella levantó un poco la barbilla para dar la impresión de mirarlo desde arriba. «Si quieres quedarte por aquí, al menos puedes contribuir. A Sengi le vendría bien algo contra lo que defenderse». «Oh». Izui preguntó imperiosamente. «¿No tienes miedo de lastimar al precioso niño?». Lindy vio a Zen temblar, pero su espíritu no habló más allá de algunas quejas bajas. «Confío en que serás razonable, o tendré que decirle a tu honorable madre que estás acosando a niños en lugar de entrenarlos». Fue un farol. Ella podía darle un mensaje a Sekin, pero no tenía idea de si al dragón mayor le importaría. Izui simplemente se quejó y Lindy se encogió de hombros y se volvió hacia Sengi. Su propio dominio del arte de la fortaleza de los 1000 anillos fue útil para instruirlo sobre cómo mejorar sus defensas. En la sesión del día siguiente, sus esfuerzos dieron frutos y el joven dragón se dignó a unirse. A Izui parecía gustarle irritar a Zen, y Lindy no vio ninguna razón para detenerlo. Las provocaciones del dragón inspiraron a Zen a cultivar duro. La determinación de Yi fue más silenciosa, pero después de la primera vez que el dragón lo derribó con un mínimo esfuerzo, él también redobló su entrenamiento. Lindy se mostró satisfecho con los resultados. Sengi se estaba volviendo bastante duradero. Contacto 2. Forja del destino. Capítulo 172. Oculto 1. La boca de la caverna bostezaba ante ella y el laberinto retorcido de espacio curvado se extendía detrás. Finalmente llegó el momento de sondear las profundidades de la caverna que encontró en su mapa lunar. «¿Estás listo, Sengi?», ella preguntó. «Sí». Sengi estuvo de acuerdo y sus dos cabezas hablaron al unísono. «Yi se ha vuelto bueno siendo pequeño», Yi chirrió con orgullo. «Lady Chue es una buena maestra», Zen estuvo de acuerdo. «Señora Kui, ¿eh?». Lindy pensó irónicamente. Eso era nuevo. Ella supuso que no era incorrecto ya que Kui era primo de Mason. «¿Por qué no me lo muestras?», ella lo solicitó. Que Sengi dominara la técnica de la bestia común de comprimir su tamaño fue fundamental no solo para explorar esta cueva en particular sino también para sus planes de presentarlo al resto de su familia mortal. Dos pares de ojos se cerraron y Sengi pareció vibrar en su lugar con la intensidad de su concentración. Después de un momento, su contorno brilló y se encogió, reduciendo su tamaño a más de la mitad. Su caparazón medía solo poco más de 1 metro de largo, lo que lo hacía mucho más portátil. «Ah. Allí no le gusta cómo se siente esto». HMPH. «No te quejes con la hermana mayor», Zen silbó. «Lo estamos haciendo bien». «Lo eres», Lindy estuvo de acuerdo, agachándose para darle una palmadita en la cabeza. «¿Puedes permanecer así en una pelea?». «Por supuesto», dijo Zen con altivez. «Quizás». Yi dijo al mismo tiempo con mucha menos certeza. Lindy levantó la mano para detenerlos antes de que pudieran comenzar a discutir. «Está bien. Quédate cerca y apóyame, ¿de acuerdo?». En el peor de los casos, ella simplemente lo desmaterializaría si se quedara atascado. Con su entusiasta acuerdo, Lindy volvió la mirada hacia la entrada de la cueva. La piedra de la montaña era de color gris oscuro, casi negra, y la entrada era una grieta irregular como las fauces de una bestia. Al entrar, se quedó quieta mientras el ruido ambiental del desierto exterior desaparecía. Ella miró a Sengi, quien la miró con entusiasmo. Respiró profundamente, volvió su atención a la cueva y continuó. Los túneles que perforaban la tierra eran estrechos y retorcidos, y con cada paso que daba, crecía el olor a podredumbre y descomposición.
En las paredes brotaban hongos pálidos y viscosos y del techo colgaban láminas colgantes de musgo carnoso. Al borde de su audición, podía oír un leve zumbido, un susurro de ruido como 1 millón de pequeñas voces susurrando de forma ininteligible. A medida que descendían, el ruido se hacía cada vez más fuerte, lo que hacía que ella agarrara su flauta con más fuerza y mirara cada rincón y túnel ramificado con ojos sospechosos. Pronto, el zumbido comenzó a volverse más omnipresente y los puntos negros comenzaron a flotar en su visión. Pequeños mosquitos y moscas volaron en círculos y se lanzaron hacia ella como si intentaran morderla. Una pequeña fluctuación del viento fue suficiente para mantenerlos alejados. Pero su número creció. La irritación de Lindy comenzó a convertirse en preocupación a medida que puntos individuales comenzaron a convertirse en manchas arremolinadas y nubes de insectos negros, arrastrándose, zumbando y volando desde cada grieta del pasaje terroso. Ella levantó su flauta en consideración. ¿Debería invocar su niebla y sus construcciones de disonancia? ¿Podrían los fantasmas atacar eficazmente objetivos tan pequeños? No se trataba solo de insectos mundanos que podían ignorarse. Había un patrón de acumulación de dibujado por los movimientos erráticos de los insectos enjambre. Los bichos asquerosos deberían desaparecer y dejar a Big Sister y Zen en paz. Parpadeó mientras su hermano pequeño hablaba seguido de una ola de calor. La ceniza gris caliente soplaba con la brisa caliente y los insectos enjambres caían del aire, muertos por el calor o agrupados por la ceniza pegajosa. Ni una sola escama se adhirió a Lindy a pesar del flujo continuo de ceniza que se elevaba desde el caparazón ligeramente brillante de Zengi. Bueno, parecía que se había olvidado de tener en cuenta a alguien importante. Lindy le lanzó una sonrisa a Zengi por encima del hombro. Buen trabajo, ¿crees que podrá seguir así cuando muchos de ellos empiecen a pulular? Sí, Gigi chirrió. Y no se cansará por mucho tiempo. Fui yo, Zen, quien lo hizo. Su otra mitad se quejó. No, Zen no puede hacer ceniza sin Gui. La tortuga respondió. Baja la voz. Lindy reprendió suavemente. Continuemos. Una vez resuelto el problema de los insectos enjambres, pudieron proceder más rápidamente, deteniéndose solo de vez en cuando para dejar que Zengi produjera otra nube de ceniza ardiente. Fue bueno que Zengi también pudiera liberar su atención de tales distracciones porque las distorsiones espaciales que ocultaban la cueva solo empeoraban cuanto más descendían. Los estrechos túneles dieron paso a cavernas de techo bajo cubiertas de hongos luminiscentes, y en los estrechos caminos que se encontraban entre columnas de piedra caliza resbaladiza por la humedad, el mundo se dobló. Daba un solo paso y se encontraba mirando en la dirección opuesta en un área por la que había pasado anteriormente o mirando hacia una caverna completamente desconocida. La primera vez que desapareció, Zengi se alarmó mucho. El camino tampoco fue el único problema. El sistema de cavernas parecía desagradablemente vivo, y tanto hongos como tierra y piedra se levantaron para impedir su paso. Debajo de sus pies, el suelo se abría en fauces salpicadas de dientes de cuarzo brillante, y frondas y zarcillos viscosos de hongos le arrebataban el vestido y el cabello, esparciendo nubes de esporas asfixiantes. Juntos, ella y Zengi perseveraron. La caricia de Hoarfrost de la serenata del alma congelada resonó en las cavernas, y tanto plantas como hongos se congelaron por completo, dejando esculturas de hielo azul pálido a su paso. Las duras raíces fibrosas que Zengi pudo invocar a voluntad ataron bocas cerradas de piedra y crearon plataformas por las que podían caminar cuando el suelo sólido dio paso a abismos negros. A medida que se aventuraron más profundamente, Lindy comenzó a encontrar señales de trabajo humano. Vio puertas destrozadas que una vez habían bloqueado pasajes ahora desgastados hasta convertirse en simples protuberancias en las paredes y los tenues contornos de tallas desgastadas sobre piedras dispersas. Mientras Zengi la observaba desde atrás, las estudió cuidadosamente, evitando la brumosa red de formaciones defensivas semifuncionales que aún se aferraban a las piedras rotas, para entender hacia dónde dirigirse a continuación. Pasaron horas y muchos encuentros desagradables hasta que finalmente llegaron a una puerta intacta. El cabello de Lindy estaba pegajoso por la savia y emisiones de hongos extraños, aunque su vestido estaba incongruentemente limpio. Cualquier mancha que lo tocara se había derretido o evaporado en segundos, y ninguna espina o piedra afilada había podido rasgar la tela. Ni siquiera un breve chapuzón en el interior de una especie de planta carnívora subterránea había sido suficiente para sacar un solo hilo de su lugar. Claramente,
La mejora del vestido de Kai Renxiang había aumentado enormemente sus capacidades RAS. Zengyi estaba un poco peor por el desgaste. Caminaba más despacio, cansado de usar tanto sus habilidades, y unos cuantos rasguños brillando con sangre blanca y caliente marcaban las escamas de Zen. Pero las heridas eran meros rasguños y ya estaban en proceso de formación de costras. Lindy lo había comprobado minuciosamente antes de permitir que Zengyi continuara acompañándola. ¿Es este el fondo, hermana mayor? Yi preguntó lastimeramente. Esperemos que así sea, dijo Lindy cansado. Aunque todavía tenía mucho y, mentalmente se sentía fatigada. Hagámoslo como la última vez, ¿de acuerdo? Mantente listo y deja que la hermana mayor estudie la puerta. Esta puerta, hecha de vides de mimbre negro, todas tejidas entre sí con un marco de piedra marcada por la formación tallada en el túnel, era obviamente una ubicación mucho más reciente. Esto hizo que fuera mucho más probable que este lugar fuera de hecho un sitio seleccionado de la secta. Sin embargo, ella todavía estaba cautelosa cuando dio un paso adelante para examinarlo, esperando algún tipo de juicio final. Sin embargo, para su sorpresa, cuando dio un paso adelante, la puerta giró hacia adentro. Ante ella yacía una amplia caverna que descendía rápidamente, transformándose la piedra en arena blanca y polvorienta en la orilla de un lago de viscoso fluido negro. No era agua, Lindy estaba bastante seguro de eso. El líquido era completamente opaco y brillaba extrañamente bajo la tenue luz de líquen brillante que cubría el techo. En el centro del lago había una isla de piedra que se elevaba desde el lodo negro. La isla estaba llena de huesos humanos amarillentos, que cubrían el suelo en tal cantidad que no había nada visible debajo de ellos. Algunos de los cráneos parecían tener una forma extraña, lo que la hizo preguntarse si humano era el término correcto. Pero no lograron captar su atención. En el centro de la isla había un solo cadáver atado a un pilar retorcido de madera podrida. Raíces y ramas se abrían paso entre los huesos y se entrelazaban con la carne momificada, y flores negras florecían en las cuencas vacías de los ojos. Las vides se enrollaban alrededor de la figura, sosteniéndola para que no cayera, ni siquiera al morir. El cadáver era más alto que el de un hombre normal y de sus sienes brotaban un par de cuernos puntiagudos y ramificados que crecían hacia atrás. Una lanza de jade brillante más alta que Lindy fue plantada en la roca y los huesos a su derecha. Lo más importante es que pudo ver la fuente del líquido negro. Se filtró lentamente desde debajo de la túnica andrajosa y de pecho abierto que llevaba el cadáver, corriendo lentamente cuesta abajo hacia la piscina. Sin embargo, más que cualquier cosa que viera con su vista física, lo que Lindy podía sentir a través de sus sentidos espirituales la dejó corta. El fluido era oscuridad líquida, más pura que él y que fluía a través de sus piernas y columna. Era un vacío de succión y hambre que bebía incluso el simple y del aire y la roca. La secta tenía que saber algo así, y a pesar de que los ojos de Lindy se sentían atraídos por esa lanza de jade elaborado por maestros, encendida con el poder que dormía en su interior, ella no era estúpida. Para que algo así haya permanecido aquí intacto durante tanto tiempo, es necesario defenderlo, y la red fractal de energías retorcidas que rodea la isla apoyó su sentimiento. Zengyi, ¿puedes darme una raíz? Ella preguntó distraídamente. Zengyi se acercó a ella, mirando el lago con inquietud. Sí, hermana mayor, estuvo de acuerdo, sus ojos nunca abandonaron el cadáver y de la piedra fangosa surgió un único brote verde de madera recién cultivada. Lindy murmuró un agradecimiento y rompió el extremo de la raíz. Con un solo lanzamiento ligero, lo arrojó sobre el lago. A menos de la mitad del camino hacia la isla, la raíz verde parecía volar a través de una distorsión en el aire. El verde se desvaneció hasta convertirse en marrón, luego en negro y luego la madera negra arrugada se convirtió en polvo. Todo sucedió en menos de un abrir y cerrar de ojos. La mirada de Lindy se apartó de la vista cuando un tenue resplandor atrajo su mirada y, en el aire sobre su cabeza, observó personajes fantasmales que deletreaban un mensaje en humo y luz. En soledad, incluso la fundación más poderosa se desmorona. Ante ti yace un monumento a este hecho inquebrantable. No dejéis que la avaricia os ciegue y dejéis las tumbas antiguas intactas. En la oscuridad, encuentra tu recompensa. No tomes más de 3 tesoros. Lindy no pudo evitar sonreír.
La secta probablemente explotó este lugar para obtener materiales para tesoros y, al descubrirlo, se ganó el derecho de llevarse algunos. ¿Qué dice, hermana mayor? Guy preguntó sin astucia. Lindy parpadeó y lo miró. Por supuesto, Sengi no sabía leer. Ella archivó eso como algo a tener en cuenta en el futuro, cuando su tiempo fuera menos limitado. Dice mantenerse alejado de la isla y tomar solo 3 tesoros del lago. Guy piensa que es una buena idea. Pesadilla de Burning Blade es espeluznante, Guy dijo gravemente. ¿Pesadilla de Burning Blade? Preguntó Lindy. Ese es el nombre de la cosa ósea. Es mucho más grande que Zen, la serpiente respondió. Su normal altivez se calmó. Tan grande que Zen no puede verlo todo. Lindy volvió la mirada hacia el esqueleto y hacia las flores negras que crecían en las cuencas de sus ojos. Por primera vez desde que comenzó a cultivar el arte de Sekin, Lindy sintió un escalofrío. Entonces déjame recoger mis tesoros, dijo Lindy, apartando los ojos. Con cuidado, bajó a la orilla y miró hacia la oscuridad líquida. Deseaba mucho tener a Mason aquí con ella para evaluar las formas que podía sentir dentro del líquido aceitoso, pero al final, solo podía confiar en sus propios instintos mientras se adentraba en las aguas poco profundas del lago. Al final, sacó un fragmento de oscuridad helada que parecía un agujero en miniatura en el mundo, una vaina dura y coriácea que había arrebatado de algo que crecía en el líquido oscuro y un panel de material reflectante del fondo fangoso del lago. Lindy tendría que investigar sus hallazgos y tal vez pedirle confirmación a Mason, pero sospechaba que había encontrado un material que podría servir como base para su arma de dominio. Al regresar a la salida de la cueva, Lindy lanzó una mirada hacia el cielo nocturno sin luna. El tranquilo y contemplativo y lunar de la luna nueva era algo diferente al caos salvaje de la luna soñadora o la resbaladiza insustancialidad de la sonrisa. Pero con su anillo de almacenamiento lleno de tesoros de alta calidad, Lindy tuvo que admitir que tenía cierto atractivo. La luna oculta, que supervisaba el conocimiento secreto y la investigación, no era la mecenas más obvia, pero de todos modos pensó que había tomado una buena decisión. Después de todo, ¿no eran a menudo secretas las cosas más valiosas del mundo? Contacto 2. Forja del destino. Capítulo 173 Oculto 2. A Lindy todavía le parecía extraño que Mason considerara algo tan común como la pesca como un pasatiempo noble. ¿Entonces has encontrado más tesoros? Mason preguntó tranquilamente desde su asiento junto al lago, con su vestido blanco intacto por manchas de tierra o hierba. Mason miró solo brevemente a Lindy mientras estaba sentada junto a su amiga, con su propio vestido ondeando alrededor de sus piernas con una suave brisa. Es menos divertido cuando no reaccionas. Lindy se quejó a medias después de terminar de contar su expedición. Ya no me sorprende tu fortuna, dijo secamente Bay Mason. Y sonabas bastante seguro cuando salimos del mercado. En cuanto al resto, no me sorprende que la secta tenga acceso a una tumba de Bailu. Ese clan dejó muchas ruinas. ¿Bailu? Lindy preguntó con curiosidad. Me encontré con ese nombre varias veces mirando a mi alrededor, pero los libros nunca explicaron qué era. Los Bailu eran los gobernantes de los mares Esmeralda durante la época anterior al sabio, explicó Mason. Fueron los señores cornudos del sur y también las primeras familias fundadoras en caer. Lindy frunció el ceño y se sintió un poco alarmado. Ah, es así. No quise hacer nada tan irrespetuoso. Supuse que el cadáver era un bárbaro o un espíritu. Le sorprendió que la secta permitiera tan fácilmente la profanación de la tumba de una figura tan importante. El orgullo abrumador y la naturaleza aislacionista de los Bailu eran bien conocidos. Pocos se entristecieron al verlos caer. No me siento ofendido. Los Bai no adoran a los muertos como lo hacen otros, respondió su amiga, y Lindy se quedó atónita al ver cuán malo debe haber sido el orgullo de los Bailu para que un Bai comentara sobre ello. Supongo que si la secta te permitiera entrar tampoco habría ningún delito contra el decoro. Lindy asintió con bastante facilidad, descartando el tema por ahora. La historia antigua era solo eso. Con un movimiento de muñeca expresó su primer tesoro, el que más la había llamado. El fragmento de negrura era la longitud de su antebrazo con la textura de una roca lisa. Lo sostuvo con cuidado, sin querer cortarse los dedos en el borde como lo había hecho al sacarlo a la superficie.
La forma en que había bebido en su sangre era inquietante. Bueno, de todos modos, quería que le echaras un vistazo a esto. Creo que esto será un buen material para mi espada voladora por lo que he leído en los archivos. Mason miró a su alrededor con atención, examinando la longitud del material negro que sostenía sobre sus manos abiertas. No estoy en desacuerdo, supongo que pudiste elegir la calificación. Después de estudiar un poco, sí. Lindy hizo una mueca. Leer las auras de los objetos con tanto detalle fue difícil. Es material de 4º grado, ¿verdad? Solo por poco, respondió Mason. Sin embargo, todavía está por encima de los recursos que uno esperaría de un nuevo clan baronial. Es probable que no puedas acceder completamente al poder de un arma fabricada con él tal como estás. Como con tu propia espada, reflexionó Lindy. Ella sabía que su amiga todavía estaba descubriendo sus habilidades, pero la espada de Mason provenía de la escala de una bestia espiritual de 7º grado, así que eso era de esperarse. Desestimó el fragmento, frunciendo el ceño ante la sensación aceitosa y adherente que dejaba en sus manos, como si intentara arrastrar su Yalrin con él. Si estás de acuerdo en que es bueno, le pediré a Lady K que se comunique con un artesano. Mientras hablaba, recurrió con cautela a las energías de otro tesoro. ¿Qué pasa con esto?, ella preguntó, expresando el panel del espejo. Ella evitó mirar hacia abajo, al cráneo sonriente que reflejaba. No pude encontrar nada en el archivo sobre esto. Los labios de su amiga se curvaron brevemente con disgusto. 4º grado también, pero no sugeriría conservarlo. El I de la muerte es notoriamente difícil de manejar y desagradable. Mason miró hacia otro lado y Lindy notó inquietantemente que el espejo no reflejaba a su amiga como un esqueleto desgastado sino como un par de codiciosos ojos dorados que miraban desde un pozo de oscuridad abisal. Harías bien en contactar con una subasta y usar las ganancias para financiar tu feudo y cultivo, pero si debes usarlo, una protección contra maldiciones y ataques espirituales sería el mejor uso. Lindy volvió a colocar el espejo en su anillo. ¿Qué hace que el I de muerte sea peor que cualquier otro elemento poco común? Lindy preguntó. Mason guardó silencio y luego negó con la cabeza. La vida y la muerte marcan a un cultivador más profundamente que otros elementos y con menos inversión. No diré más sobre el asunto, dijo con una nota de firmeza. Lindy asintió. Para ser franco, el espejo le puso los pelos de punta. Probablemente seguiría el consejo de Mason. El último tesoro lo había descubierto ella misma. La vaina gris marchita estaba llena de semillas negras espinosas. Eran de una planta del Tercer Reino y, en el futuro, probablemente podría cultivarlos para vender las ganancias. Sin embargo, eso solo llegaría después de que ella hubiera recibido la tierra, por lo que permanecerían almacenados durante algún tiempo más. Al quedarse en silencio por un momento, Lindy observó a su amiga por el rabillo del ojo, notando los ligeros signos de tensión y estrés visibles. Había otra razón por la que había acordado encontrarse con Mason. ¿Puedo preguntarte qué te ha estado preocupando últimamente?, ella preguntó, inclinándose hacia atrás para mirar el cielo que se oscurecía. Últimamente ni siquiera has estado tomándote por las mañanas. Te extraño un poco, ¿sabes? Mason no reaccionó visiblemente a sus palabras y el silencio entre ellas se prolongó. Preocupaciones familiares. No hay nada en lo que puedas ayudar. Lindy contuvo una mueca y volvió a mirar a su amiga. Quizás no, pero si no es nada secreto. Todavía puedo escuchar, ella ofreció con atención. Ella no quería presionar demasiado y ofender a Mason. Ella captó un leve suspiro de la chica pálida. Me enteré de que mi tía Susan vendrá a observar mi actuación en el torneo, explicó Mason en voz baja. No quiero decepcionarla cuando se toma un tiempo de sus importantes deberes por algo tan frívolo. Mason hizo una pausa y sus cejas se juntaron. Mi padre también vendrá, añadió como una ocurrencia de último momento. No estoy seguro de dónde está el problema, respondió Lindy con el ceño fruncido. Mason rara vez hablaba de su familia, pero cuando lo hacía, la tía a la que admiraba era la que subía. No estás perdiendo la confianza en tu capacidad para igualar a Sam Liling, ¿verdad? No como tal, respondió By Mason, sin levantar la vista. Me preocupa lo que significa. A pesar de mis deseos infantiles de ser reconocido por ella,
ahora las implicaciones parecen más nefastas. Lindy hizo todo lo posible para contener un suspiro exasperado. Vas a tener que explicarme eso. Mason le lanzó una mirada descontenta y Lindy sintió un leve escalofrío en el aire, que no nació de ninguna fuente física. A pesar de mi sangre diluida, llevo los colores de la reina serpiente blanca. Se espera que tenga la capacidad de liderar, sin embargo, preferiría simplemente cultivar en paz, en lugar de participar en luchas por el rango. Hasta ahora, en gran medida pude hacerlo gracias a mis circunstancias. Lindy comenzó a comprender. Era difícil recordar que el clan de su amiga no era solo una familia. Al igual que los otros clanes más antiguos, sus miembros podrían llenar varias ciudades grandes por sí solos, si se consideraran todos los subclanes y ramas. Si recordaba correctamente los textos, los Bai, en particular, tenían algún tipo de extraño sistema de clasificación basado también en la coloración y los rasgos físicos. Entonces, ¿te preocupa involucrarte más en la política de tu familia, gane o pierda? Parece que eres capaz de escuchar, dijo Mason con picardía. Y por eso estoy dividido entre el orgullo y la preocupación por el futuro. Presto atención cuando hablas, la mayor parte del tiempo, Lindy respondió burlonamente. Pero de todos modos, solo puedes controlar tus propias acciones. Mason no le había dado una impresión positiva de sus compañeros en Bai, aunque solo hablaba de esas cosas de manera indirecta. ¿De verdad crees que habrías escapado de ese tipo de cosas para siempre? No, dijo su amiga, cerrando los ojos. A raíz de este último año, simplemente parece real, más que una preocupación lejana por el futuro. Tal como están las cosas, ya es demasiado tarde para permanecer del lado de las luchas por un puesto entre mis primos. Entonces deberías estar contento de empezar con ventaja, dijo Lindy con firmeza. ¿Alguno de ellos habrá derrotado a la nieta del gran enemigo de tu clan? Eso supone mi victoria, señaló Mason secamente. Si pierdes, será solo después de golpear a esa tonta sedienta de sangre y pesada hasta el borde de la muerte, dijo Lindy groseramente. ¿De verdad crees que eso no contará para nada? Lindy sintió un hilo de satisfacción cuando Mason la miró boquiabierta, con la caña de pescar en sus manos cayendo mientras ella aplaudía sobre su rostro. Lindy, no puedes hablar de una princesa de esa manera. ¿No estabas prestando atención a una sola cosa que te he enseñado? Lindy pensó que esto era un poco rico considerando que Mason llamó a San Liling un bárbaro, pero supuso que su amigo era el que tenía un estatus más alto. Lo hice. Solo sé cómo ignorarlo cuando necesito sacar a mi amiga de la rutina, respondió Lindy, sacando la lengua infantilmente. ¿En serio, Mason? ¿Tienes alguna razón para desviarte de tu camino en este punto? Nunca dije que mis preocupaciones fueran una cuestión de lógica. Mason notó un poco con picardía, ajustando su agarre en la caña de pescar que se desplomaba. Lo siento, respondió Lindy. Pero no creo estar equivocado. Por supuesto que no, dijo su amiga con un leve movimiento de cabeza. Aún así, incluso si siento que subestimas lo que está en juego, gracias por tu aliento. Sería un pobre amigo si al menos no intentara animarte, dijo Lindy antes de permitir que el silencio caducara por un tiempo. Dicho esto, ¿crees que Kui ya me ha perdonado? No pondría demasiadas esperanzas en eso, dijo Mason secamente. Quizás en 1 o 2 años más. Bueno, eso fue desafortunado, pero al menos el primo de Mason no pareció extenderle rencor a Sengi. Se quedó con Mason el resto de la noche, mediando en silencio. Partió de la orilla del lago solo cuando Mason lo hizo para pasar el resto de la noche montando en bicicleta intermitentemente y reflexionando sobre nuevas melodías. Contacto 2. Forja del destino. Capítulo 174 Formación 1. Las últimas notas del último intento de composición de Lindy se alejaron con el viento, enviando sus débiles ondas a través del flujo del y del mundo. Sin embargo, a pesar de toda su perfección técnica, Lindy seguía insatisfecho con el trabajo. La melodía que intentaba componer todavía sonaba hueca tanto en sus oídos como en sus sentidos más espirituales. Parece que todavía no puedes mantenerte optimista, ¿eh? Sixian dijo que desde donde descansaban, descansando contra el tronco delgado de uno de los árboles desaliñados que se aferraban a la pared del acantilado que dominaba los tramos inferiores de la montaña. Eres una chica tan sombría, se burlaron.
El espíritu andrógino vestía hoy una túnica de color rosa pálido que colgaba abierta sobre el pecho, dejando bastante claro su género actual. No estoy triste, el Indy respondió irritable. Sea serio, ¿qué es lo que me falta aquí? Quería componer algo alegre para mamá. Los motivos de primavera y verano deberían ser perfectos para eso, ¿no? Si bien no tuvo mucho tiempo libre esta semana, lo que sí tuvo lo pasó deteniéndose al menos para saludar a su madre todos los días. Bueno, Sixian se arrastró, pateando ociosamente las piernas, sin darse cuenta de las piedras esparcidas que caían por el acantilado desmoronado. Limitarse a la comprensión mortal es todo un obstáculo, pero realmente no creo que ese sea tu problema. No estás tan lejos del mundo mortal. ¿Entonces qué es? Lindy preguntó frustrado. He probado muchas formas y disposiciones diferentes, pero ninguna de ellas parece correcta. Como dije, eres solo una chica sombría, respondió Sixian con total naturalidad. Por supuesto que no puedes darle vida a ese tipo de melodía, pensando cómo lo haces. Agitaron la mano con ligereza. No me malinterpretes. Puedes organizar algunas frases alegres, pero ese no es el tipo de optimismo que estás tratando de transmitir, ¿verdad? Ella le dio al espíritu una mirada sucia. Eres muy bueno en no responder las preguntas correctamente, ¿sabes? Sixian sacó la lengua de forma infantil. Si fuera directo, sería uno de esos espíritus del sol duros y agresivos. Lindy soltó un resoplido molesto pero cerró los ojos, renunciando al punto. Meditó sobre sus fracasos y las palabras de Sixian. Simplemente no pienso así, ¿verdad? Sixian estuvo de acuerdo. No tienes ese tipo de expectativa de que las cosas irán bien, así que no puedes ponerla en canción. Lindy hizo una mueca. La evaluación de Sixian era cierta. Aunque las cosas habían ido bien, mejor de lo que realmente podría haber esperado a principios de año, una parte de ella todavía estaba esperando que cayera el otro zapato, que las cosas que había construido se derrumbaran alrededor de sus orejas. A pesar de todo lo que había sucedido en el último año y de todo lo que había cambiado, algunas mentalidades simplemente tardaron en desvanecerse. Un tema diferente probablemente funcionaría mejor por ahora, Sixian se ofreció alegremente, sacando a Lindy de sus pensamientos. Cambiarse a uno mismo es algo lento para un ser humano, o eso he oído, dijeron con un aire de sabiduría recibida. Supongo que sí, dijo Lindy. Todavía no estoy triste, añadió, frunciendo el ceño ante el espíritu relajante mientras levantaba su flauta para comenzar otro intento. Entonces, ¿por qué siempre te vistes como si fueras a un funeral? Se burló de Sixian. Solo te falta el velo de luto. Lindy resopló y no respondió. ¿Y qué si vestía colores algo sombríos? Eso no la puso triste. Además, no tenía sentido usar nada más dada la calidad de su vestido Kai. Ella decidió no expresarle eso a Siulan para que la otra chica no la sacara a hacer compras de emergencia. Por otra parte, eso también era algo que se había desvanecido. Era difícil comparar al Siulan de hoy, casi fanático, con aquel que pasaba el tiempo husmeando frívolamente en una sastrería a principios de año. Lindy hizo una mueca y desestimó el pensamiento. Todos pudieron respirar cuando terminó el torneo. Solo quedaban 2 meses. Mira, prácticamente puedo ver la nube sobre tu cabeza, dijo Sixian suavemente, provocando un resoplido de Lindy. Bien, ¿por qué no me muestras cómo se hace entonces? Lindy respondió. Ya que aparentemente no puedo manejarlo. Supongo que puedo tocar una pieza o dos, reflexionaron, aunque solo sea para aligerar un poco la atmósfera. Lindy cerró sus propios ojos mientras un conjunto de tubos de lengüeta se fusionaban a partir de una niebla brillante en las manos del espíritu. Relajándose, se concentró en el ritmo más rápido de la canción que fluía de las flautas de Sixian. Definitivamente había algo en las notas del espíritu que le faltaba, pero sabía que no sería tan simple como copiar frases y notas. A pesar de todo lo que componía para su madre, no podía contentarse con una pieza que solo era competente a nivel mortal. Por mucho que disfrutara intercambiando melodías con el espíritu, Lindy se despidió después de un tiempo con la promesa de encontrarse con el espíritu al día siguiente y continuar su intercambio. Al descender la montaña, Lindy se dirigió hacia los campos de entrenamiento cada vez más carbonizados de Siulan.
descubrió que el dominio de Xulan por sus artes estaba creciendo con bastante rapidez. Incluso los ataques más ligeros de la niña ardían de azul por el calor, y sus ataques más fuertes podrían compararse con las artes ligeras de Lady Ka en apariencia, si no en efecto. El cultivo de Xulan también iba bien. Lindy notó que Xulan había cultivado hasta la cima del segundo reino y su aura tenía las débiles grietas de un avance que comenzaba a extenderse a través de ella. Pasó el resto de la tarde con su amiga, y aunque salió sudando y sobrecalentada, no se arrepintió. Xulan mencionó que estaría ocupada con el cultivo a puerta cerrada en el futuro inmediato, por lo que tendría que encontrar un compañero de entrenamiento diferente la semana siguiente. En el transcurso de los siguientes días, Lindy pasó su tiempo cultivando y realizando misiones de secta para ganar puntos para futuras tutorías. La mayoría eran triviales, aunque tuvo un momento un poco más memorable realizando un exorcismo de una casa embrujada. Aún así, todo el tiempo previo a su siguiente lección con Sekin fue pacífico. A lo largo de la semana, sintió que estaba haciendo buenos progresos en dominar aún más la serenata y mejorar su capacidad para cantar. Sin embargo, cuando llegó a la piscina negra, solo encontró a Angie esperando. El pequeño espíritu estaba posado en el banco de piedra donde normalmente se sentaba con Sekin, pateando sus pies descalzos sin hacer nada cuando llegaba. «Hola, hermana mayor», dijo alegremente el pequeño espíritu. Sostenía un pequeño ratón de nieve en una mano, atrapado por la cola. La bestia chilló y pateó mientras Angie la golpeaba, tratando de escapar de las garras de la chica de la nieve. «Mamá llegará un poco tarde hoy». La tía Sin vino a hablar de cosas de adultos. «Está bien», respondió Lindy, mirando el premio de la niña, una bestia débil de primer grado, mientras se sentaba en el banco a su lado, con la nieve crujiendo levemente bajo su peso. Angie, ¿por qué estás jugando con eso? La niña de piel azul parpadeó y levantó la vista del angustiado animal atrapado entre sus dedos. «Oh. Estaba siendo una buena niña y practicando como decía mamá», respondió con una sonrisa que gritaba de alabanza como solo un niño podría hacerlo. «Atrapé al ratón, porque no pudo resistirse a mi voz». Ella hinchó su pecho con orgullo. Lindy le dio una palmadita tranquila al pequeño espíritu en la cabeza. «Buen trabajo. Pero no deberías jugar con eso de esa manera», dijo, sin querer enfadar a Angie. «Big Sister actúa demasiado como mamá», se quejó Angie. «Vine. Ya no jugaré con mi comida». Lindy parpadeó, desconcertado. Ella nunca había visto ni a los espíritus de la madre ni a la hija comer nada. El ratón soltó un chirrido estrangulado y luego se movió violentamente. La escarcha se extendió por su pelaje y piel mientras se marchitaba visiblemente y se ennegrecía en las garras del pequeño espíritu como un cadáver dejado congelar en la cima de una montaña. Angie dejó escapar un sonido encantado y Lindy captó el ligero brillo en el aire mientras respiraba la corriente de calor que surgía de los restos de la bestia. «Jeje, no le digas a mamá que estaba comiendo algo antes de cenar, ¿de acuerdo, hermana mayor?». Angie preguntó, mirándola mientras arrojaba los restos a un lado sin cuidado. El cadáver aterrizó en un montón de nieve con un suave sonido, desapareciendo de la vista. «Claro», dijo Lindy. Ella supuso que no era la cosa más extraña que había visto jamás. «¿Te llevas bien con Sengi?», ella preguntó, cambiando deliberadamente de tema. Angie hizo pucheros y cruzó los brazos. «Él está siendo un gran idiota», ella resopló. «Sigue diciendo que está demasiado ocupado para jugar, porque tiene que golpear a una anguila. No lo entiendo. Es mucho más divertido jugar conmigo que con alguna anguila tonta». «Ah». Parecía que Sengi se habría adaptado demasiado bien al entrenamiento con Eisui. «Hablaré con él», dijo Lindy, sobre no descuidar a sus amigos. «Es un tonto», corrigió Angie, mirándola con sospecha. «Solo quiero mi trineo de vuelta». «No es, porque lo extraño o algo así». «Por supuesto», respondió Lindy, ocultando su sonrisa con la manga. «Eso fue bastante lindo». Le recordó que abandonaría la montaña en aproximadamente un año. ¿Qué pasaría entonces? Afortunadamente, Sekin llegó antes de que Angie pudiera notar la caída en su estado de ánimo. Lindy se permitió olvidar el futuro por el momento y sumergirse en sus lecciones. Más tarde, cuando terminaron y el sol se hundió bajo el horizonte, arrojando el barranco a la oscuridad, ella se encontró recordándolo.
Sekin se sentó junto a Lindy y Angie yacía con la cabeza en el regazo de su madre, cansada de varias horas de dura práctica. Mientras dormía, el pequeño espíritu brillaba dentro y fuera de la solidez, la carne azul se desvanecía para revelar la nieve arremolinada antes de volver a aparecer. El espíritu mayor apoyó una mano de hielo transparente sobre la cabeza de su hija mientras ambos observaban cómo la última luz se desvanecía del cielo. He oído que abandonarás la secta, dijo su maestra en voz baja sin ninguna acusación en su tono. Lo haré, respondió Lindy. Estoy increíblemente agradecido contigo y con la secta, pero quiero hacer algo que sea mío. Lo entiendo, dijo Sekin, y Lindy sintió una oleada de alivio. Aún así, será menos interesante sin ti. Has sido un buen estudiante. Seguiré aquí un año más, dijo Lindy antes de que sus rasgos cayeran en el ceño fruncido. Suponiendo que un estudiante de la secta interior pueda visitar este pico. No debería ser difícil obtener la dispensa, siempre y cuando no interfieras con el funcionamiento de la secta exterior, dijo Sekin sin preocupaciones. Supongo que un año todavía te parece un tiempo muy largo. Sí, lo hace, admitió Lindy. He sido feliz aquí en su mayor parte. Creo que quiero que ese año parezca largo. Sekin soltó una risa divertida como el tintineo de las campanas de cristal en el viento. ¡Qué respuesta tan honesta! Lo intento, Lindy sonrió. A veces, al menos. El espíritu asintió superficialmente en respuesta, pasando sus dedos por el cabello de Angie. Déjame preguntarte entonces, ¿qué piensas de mi hija? Lindy parpadeó y miró de reojo a su mentor musical. Ella puede ser difícil y tal vez un poco malcriada, respondió Lindy, recordando los gritos de injusticia de la niña al final de su juego de etiqueta. Pero creo que ella también se siente un poco sola. Sekin no respondió por un tiempo y su cabello ondulado le impidió ver sus rasgos mientras bajaba la cabeza. Lindy permaneció en silencio hasta que volvió a hablar. Así que tú también lo ves, comentó Sekin. Angie ha mostrado mucha más alegría desde que ese espíritu tuyo comenzó a venir aquí. Espero que Sengi se haya comportado bien, dijo Lindy, consciente de lo territorial que podía ser el espíritu de la nieve. Sekin frunció la manga desestimando las palabras. Una vez, podría haber limpiado la montaña para eliminar la presencia de una bestia como él, pero ya no me molesta, dijo. Pero no puedo decir que ver a mi hija tan alegre en presencia de otra no. Me moleste de alguna manera, añadió, con la voz cada vez más oscura. Lindy se movió incómodamente cuando la temperatura bajó. ¿Será un problema? No lo dejaré así, respondió Sekin, con sus labios rojos como la sangre curvándose hacia abajo frunciendo el ceño. No soy como era. El mismo instinto que exige que su alegría esté solo en mí son los que me harían devorarla también. La humanidad es algo desconcertante que genera tanta incertidumbre. Aunque no creo que te arrepientas, ¿verdad? Lindy preguntó con atención. No lo hago, respondió Sekin. Sin embargo, sé que algún día tendré que dejarla ir. Lindy se estremeció ante el viento helado que atravesó sus defensas, enfriándola hasta los huesos en el momento en que esas palabras salieron de la boca del espíritu. Eso es lo humano, ¿no? Lindy tembló cuando la nieve y el hielo atravesaron el aire a su alrededor, dejando intactos solo los espíritus de madre e hija. Quizás, ella admitió. ¿Crees que eso la ayudaría? Angie nunca será más de lo que es y permanece, dijo Sekin, con su suave voz audible por encima del viento chillón. Y eso ya no parece tan aceptable como antes. ¿Sabías que antes de empezar a enseñarte, la idea de enseñarle a mi hija nunca pasó por mi mente como algo más que una fantasía ociosa? Afortunadamente, el viento se estaba calmando y las nevadas crecían más lenta y suavemente. Aunque pareces muy orgulloso de su progreso, dijo Lindy, mirándolos. Lo soy, Sekin estuvo de acuerdo. Y tal es mi conflicto. Deseo ver madurar a mi hija, pero ella no puede hacerlo conmigo. El espíritu sonaba como si esas palabras le dolieran físicamente, y tal vez así fue. ¿Entiendes lo que quiero decir, discípulo Lindy? Lindy asintió. Estaré feliz de continuar mis lecciones, maestro Sekin, solo y junto a su hija. Como tu alumna, soy su hermana mayor. Cuidaré de mi hijo menor si es necesario, prometió.
Sekin asintió superficialmente mientras los últimos vientos azotadores se desvanecían. Hablo solo como una consideración para el futuro, dijo con cierta rigidez. Después de todo, nos queda un año y el futuro puede traer cambios. Contacto 2. Forja del destino. Capítulo 175 Formación 2. ¡Ja! Lindy dejó escapar un grito de triunfo cuando el guandao en sus manos perforó el pilar de piedra frente a ella con un estruendoso estruendo, enviando una nube de roca en polvo mientras la tiraba hacia un lado. La reluciente hoja de metal talló la piedra, dejando una imagen residual de luz blanca brillante. El pilar era solo uno de los muchos que estaban arruinados y rotos a su alrededor, y como no había más a su alcance, Lindy saltó ligeramente a otro pilar. La corona de luz que la rodeaba hacía que las sombras entre los pilares parpadearan locamente. Si bien el guandao había sido una fantasía pasajera del primer reino cuando recién estaba adquiriendo la fuerza sobrehumana de un cultivador, Lindy se encontró eligiéndolo una vez más para este ejercicio. Mantener su Sebo Crescent Step bajo el peso ardiente del arte de la gloriosa Legión Celestial de Kai Reng-Xian fue, en cierto modo, como un entrenamiento con pesas. Balancearse alrededor de un arma era más entretenido que simplemente saltar, y le permitía a Kai practicar más técnicas de su propio arte mientras lo hacían. La propia Kai estaba sentada encima de uno de los pilares más altos en posición de loto y, a la vista de Lindy, era esencialmente una estrella ardiente caída a la tierra. Solo la mejora de sus sentidos le permitió ver la silueta de la niña en el centro. Cuando Lindy aterrizó encima de un pilar intacto, la piedra debajo de ella tembló cuando una enorme sombra saltó de la nube de polvo de roca en el lado opuesto del campo de pilares. Gang Wangli también aterrizó encima de un par de pilares, con un pie en cada uno. Alcanzaba casi 4 metros de altura y brillaba con la misma luz que Lindy. Sin embargo, el ejercicio estaba llegando a su fin y la luz comenzó a desvanecerse. Reportar mejoras, dijo la heredera con claridad, con la voz resonando en el campo. Realmente pude sentir tu ira ardiente infundiendo mis puños. Gang Wangli anunció, golpeando su puño contra su pecho revestido de metal. Era como si nada pudiera oponerse a mi poder. Lindy lanzó una mirada divertida al bullicioso joven mientras ella misma hablaba. No soy el más fuerte físicamente, pero pude cortar piedra tan fácilmente como tierra o madera. Creo que lo tienes. Kai Reng-Xian dejó escapar un zumbido complacido, abriendo los ojos para contemplar la destrucción que ambos habían causado. Muy bien, dijo ella asintiendo. Gang Wangli, céntrate y considera los conocimientos que has adquirido sobre la naturaleza de la luz. Lindy, reanudemos nuestra discusión sobre la etiqueta de la corte y las estructuras de los clanes. Reanudaremos los ejercicios activos en media hora. Lindy permitió que los efectos de su arte se desvanecieran, poniendo fin finalmente a la picazón irritante que provenía de los dos elementos en conflicto, y dejó escapar un suspiro de alivio, estirando los brazos sobre la cabeza. El campo de pilares se sacudió cuando Gang Wangli, cada vez más pequeño pero aún gigantesco, tomó asiento en uno de los pilares más grandes. Lady Kai, si no le importa, ¿puedo preguntarle algo antes de comenzar nuestra discusión?, preguntó mientras saltaba a un pilar más cercano a la posición de heredera. Puedes, respondió la niña, la única señal de su esfuerzo fue cubrir todo el campo con unas cuantas gotas de sudor en su frente. ¿Por qué centrarse en un arte como ese ahora mismo?, preguntó Lindy. Algo así no va a ayudar mucho en el torneo. Kai Reng-Xian consideró la cuestión. Para mí no hay peligro de fracaso, afirmó sin rodeos. No tengo ninguna duda de que la secta y la duquesa han organizado las cosas de tal manera que yo ocuparé un lugar destacado, y si bien ocupar el primer lugar puede ser una bendición, es más importante sentar las bases para mi futuro como comandante y gobernante. Lindy parpadeó mientras se sentaba en un pilar frente a la heredera. Tenía la sensación de que se organizarían los paréntesis del torneo, pero escucharlo dicho en voz alta todavía la dejó con una sensación un poco amarga. Ya veo, dijo. Y parte de ese mal sentimiento debe haber escapado a su tono porque Kai la miró con un ligero ceño fruncido. No digo estas cosas con jactancia, señaló la otra chica. Para ser franco, considero que la capacidad de duelo es, en el mejor de los casos, terciaria. Simplemente estoy agradecido de tener la oportunidad de centrarme en otras cosas. Eso es un poco extraño considerando las políticas de Dachis, ¿no?
Lindy pidió a la ligera que demostrara que su inquietud había sido simplemente una irritación pasajera. Si llego a ocupar la cima del poder que ocupa mi honorable madre, serán muchos siglos después, respondió Kai secamente. No puedo confiar en un poder abrumador como lo hace ella. Aún así, ¿son realmente tan importantes estas técnicas?, preguntó Lindy. Al final, no son los ejércitos solo importantes para mantener el territorio, ya que los mayores cultivadores no pueden estar en todas partes a la vez. Subestima a los ejércitos imperiales, señorita Ling, intervino Gang Wangli, levantando la vista de sus propias meditaciones. Una división bien dirigida podría igualar y matar incluso a un cultivador o espíritu del Cuarto Reino si ese cultivador o espíritu carece de un fuerte apoyo propio. Incluso pueden mantener la línea contra uno de los quintos hasta que pueda llegar un contador. Lindy no extrañó la forma en que los ojos y la voz de su compañero vasallo bajaban como si recordara algo doloroso. Tales consideraciones fallan en los niveles más altos de cultivo, pero Gang Wangli tiene razón, dijo Kai Renxian sin rodeos. Pero la teoría sigue siendo válida incluso entonces. La dificultad en los niveles superiores radica en reunir a tantos miembros del Cuarto Reino y superiores en un grupo así. Incluso entonces, un cultivador con un ejército a sus espaldas siempre prevalecerá contra un compañero solitario o cercano, salvo circunstancias raras. Lindy consideró eso. Supuso que juntar unos cientos de cultivadores amarillos con artes de apoyo incluso bastante débiles podría crear un aumento bastante aterrador en el poder, aunque todavía había límites en eso, como lo implican los comentarios de Gang Wangli. Ella dedujo de su tono que mantener la línea contra un cultivador del Quinto Reino probablemente implicaba menos defenderse y más no ser destruido instantáneamente. Está bien, parece que también tendré que estudiar un poco las tácticas, dijo Lindy. Mis disculpas por la demora en nuestra discusión, Lady Kai. ¿Qué era lo que querías discutir hoy? Las estructuras de un clan imperial convencional y los títulos y clasificaciones que contiene, respondió Kai. Si bien existen muchas variaciones, es importante comprender la plantilla básica ante todo para poder comprender a quienes ahora son sus pares. Lindy asintió y se acomodó en una posición más cómoda. Entendido. Entonces, ¿en qué se diferencia de cómo los mortales organizan a sus familias? Hay muchas similitudes, admitió Lady Kai. Las costumbres mortales en el imperio tienen su origen en la misma fuente. El emperador sabio, Lindy concluyó pensativamente. Supongo que eso tiene sentido. En efecto, respondió su señor, pareciendo satisfecho. Dar conferencias era algo que Kai Renxian disfrutaba, Lindy había llegado a comprender. La cultura del reino original del sabio se convirtió en la base del imperio que conocemos hoy, aunque ha cambiado de muchas maneras diferentes debido a la mezcla con las prácticas de otros reinos y el simple paso del tiempo. Entonces, ¿en qué se diferencian los clanes imperiales de las familias mortales? Las diferencias tienen su raíz en la mayor esperanza de vida y el poder personal de los cultivadores, explicó Lady Kai. Es decir, los estratos generacionales de las posiciones de los clanes. En la cima de cualquier clan se encuentra su matriarca o patriarca, cuya posición está determinada por el nivel de cultivo de la materia prima y la edad. Sus pares son, a su vez, los antepasados del clan. Los antepasados son la generación más antigua de un clan, normalmente aquellos que se encuentran en su último siglo o medio siglo de vida. Lindy tenía la sensación de que esas personas eran significativamente más potentes que los abuelos cobardes e inválidos que asociaría con el concepto de mayor entre los mortales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un patriarca y un jefe de clan?, preguntó Lindy. Parece que esas personas estarían a cargo. En teoría lo son, respondió Kai. En la práctica, la generación mayor se centra únicamente en el cultivo y emerge solo en tiempos de prueba para un clan. El funcionamiento diario de un clan recae en la siguiente generación, el jefe del clan y los ancianos. Es el cultivo de esta generación lo que determina el rango de un clan entre la nobleza, aunque un patriarca, en la práctica, nunca está más de un reino por encima de su jefe de clan. ¿Por qué es eso?, Lindy preguntó con el ceño fruncido antes de responder su propia pregunta. Supongo que a esa edad escalar 2 reinos sería bastante difícil. Es cierto, respondió la heredera. Sin embargo,
La cuestión simple es que un patriarca o matriarca así casi con certeza saldría del aislamiento para usar su vida recientemente extendida para retomar el mando y revitalizar a las generaciones más jóvenes. Entendido. Supongo que eso no sucede a menudo, dijo Lindy pensativamente. Parece que eso sería caótico. Tiempos como estos son grandes oportunidades pero también grandes riesgos, sí, Kai estuvo de acuerdo. Los rangos inferiores son más mixtos y, de hecho, en los clanes de menor rango, suelen ser uno mismo. Debajo de la cabeza del clan se encuentra el heredero del clan, y los contemporáneos del heredero son el alma del clan y realizan la mayoría de los deberes necesarios, como servir en el ejército, trabajar en empleos ministeriales o trabajar en las casas de artesanos de un clan. Debajo de ellos están aquellos conocidos como jóvenes amos y señoritas, cultivadores mayores de edad con nosotros o algo mayores, que aún no han aceptado mucha responsabilidad y a quienes se les da libertad para desarrollar su cultivo. Tendría sentido que hubiera cada vez más una división entre los niveles de joven amo y heredero del clan a medida que crecía el nivel superior de cultivo de un clan, por lo tanto, su esperanza de vida, pero debe haber muchas excepciones. ¿Cuántos años puede uno tener y seguir siendo un joven maestro? Lindy preguntó, pensando en la historia de su madre. Varía, respondió Kai Renxian. Entre los clanes de mayor rango, muchos no reciben una responsabilidad seria antes de su primer centenario, pero entre la mayoría de los clanes, la edad máxima de estos individuos es más cercana a los 30 o 40 años. No me van a tomar en serio en absoluto, ¿verdad? Lindy dijo con una sonrisa triste. No es de extrañar que los nuevos clanes tuvieran tantos problemas para crecer. Cualquier jefe de clan establecido probablemente la vería, en el mejor de los casos, como una niña precoz. No negaré que tales consideraciones son un problema, dijo Kai con pedregosidad, atrayendo la mirada de Lindy hacia su rostro. Ella supuso que sus palabras también se aplicaban a Kai Renxian. Aunque pocos en la provincia se atreverán a ser abiertamente despectivos, lograr verdadero respeto y reconocimiento será difícil para los tres. Solo queda una montaña más por escalar, dijo Lindy con ligereza, rompiendo la atmósfera algo sombría antes de que pudiera formarse. Nos respetarán cuando nuestros pies pisoteen sus cabezas. Bien dicho, señorita Ling. Gang Wangli se rió, y si los ojos de Lindy no mintieron, incluso vio un toque de alegría en los ojos de Lady Kai. Es mejor reservar esos sentimientos para tiempos de privacidad, pero no estaré en desacuerdo, dijo Kai, completamente serio nuevamente después de apenas un enlace visual. ¿Tenías más preguntas antes de continuar? Una pareja, Lindy respondió, su propia sonrisa se desvaneció. Ella se resistía a parecer ignorante, pero esta pregunta la molestaba, la evidencia al respecto parecía contradictoria a veces. ¿Qué tipo de estatus tienen las mujeres en situaciones normales? Aquellos como la duquesa y usted son excepciones obvias a cualquier regla, pero entre los mortales. Pero Kai Renxian simplemente asintió. Una preocupación razonable. No voy a mentir. El típico clan imperial favorece la herencia y la posición masculina, pero no hasta el punto de excluir a las mujeres verdaderamente talentosas, explicó en un tono pausado. Por lo general, las mujeres son favorecidas para puestos orientados hacia adentro, administrando activos y actividades internas del clan, mientras que los hombres son favorecidos para puestos orientados hacia afuera. Lo que naturalmente incluye roles de liderazgo, señaló Lindy con ironía. Así es, respondió Kai. Tenga en cuenta que esto varía mucho según el clan, dependiendo de su origen y descendencia. Hablo solo de la práctica común de los clanes influenciados por Celestial Peaks. Me pregunto qué variaciones hay que tengan la necesidad de seguir mencionándolas, reflexionó Lindy. Podría hablar de las relaciones laberínticas e impenetrables entre los 8 subclanes de los Bai, comenzó en un tono mesurado. Podría hablar de los Zend y sus matriarcas, que no reconocen descendencia patrilineal ni matrimonio y cuyos descendientes varones siembran bastardos como un granjero siembra arroz. Podría hablar de los muchos problemas legales que resultan de la interpretación única que hacen los Swan de los derechos sobre la tierra y la propiedad o de los nudos de legalidad que surgen de los diferentes pactos espirituales en nuestros propios mares Esmeralda. Entonces se encontró con los ojos de Lindy. Cualquiera de estos temas podría ocupar un día o más. Centrémonos primero en los fundamentos.
Lindy vio brevemente a Gang Wangli sacudiendo lentamente la cabeza sobre el hombro de la heredera, con expresión grave, y se rió nerviosamente. Ah, por supuesto, perdona mis reflexiones. Por favor, reanude su explicación, Lady Kai. Quien sabía que la infinita variación entre costumbres y leyes era un punto muy doloroso para la niña. Contacto, 2.